Buen día, aquí les traemos este tercer video con respecto a temas relacionados con derivadas parciales y el operador nabla, así como algunos teoremas de integración. Ya estuvimos revisando derivadas parciales, operador nabla, y estamos con teoremas de integrales. Ya vimos en un video previo el teorema de Green. Vamos a resolver otro ejemplo aquí de teorema de Green y para ya pasar posteriormente a Gauss y teorema de Stokes. Tenemos este ejemplo para teorema de Green. Dice que tenemos esta integral cerrada con estas expresiones. Tenemos aquí las funciones con las cuales se está delimitando la región que nosotros queremos determinar el área. Entonces aquí está la figura. Recordamos si la expresión que utilizamos es la integral cerrada o más bien la doble integral con respecto a la derivada parcial con respecto de x de q menos la derivada parcial con respecto de y de p diferencial de área. Vamos a cambiar de color. Muy bien, entonces vamos a determinar algunos parámetros, quién es p y quién es q. Tenemos en este caso que la integral de p respecto de x más q de y, región censurada, c. Bien, este término va a ser p y este término va a ser q. En este caso, este término va a ser p y en este caso, este término va a ser q. Entonces tenemos que q va a ser igual a 2y menos x y la derivada parcial con respecto de x va a ser la siguiente. 2y menos x nos va a dar menos 1. Vamos ahora con respecto a p. P va a ser el término 2y menos x y, va a ser, este es q, va a ser x cuadrada menos y cuadrada y debemos de calcular la derivada parcial con respecto de y de p. Entonces nos va a quedar representado de esta manera. X cuadrada menos y cuadrada nos va a dar menos 2y. Entonces ya tenemos el valor de q y el valor de p, o el valor de p y el valor de q. Eso, haciendo la sustitución, nos va a dejar lo siguiente. La doble integral, aquí es r, la región r de menos 1 menos 2y con respecto al área. Desarrollando ahí los signos, nos va a dejar menos 1 más 2y, todo esto con respecto a la diferencial de área. Bien, ya tenemos la integral que vamos a estar resolviendo. Vamos a dejarla así. Vamos a asignar los límites de cada una de estas integrales. Recordamos que de a puede ser de x, de y o de y de x con base a nuestra conveniencia y como queramos trabajar. Ahí está, de y, listo. Y vamos a pasar a otra diapositiva para no perdernos y tener más espacio para hacer nuestras anotaciones. Vamos a transcribir la expresión que obtuvimos. Vamos a escoger el color azul. Aquí está. Tenemos la doble integral de la región R de menos 1 más 2y por la diferencial de área. Bien, recordamos si esta diferencial de área, pues podemos, como lo habíamos comentado, puede ser de y, de x o de x de y. Vamos a ver nuestros límites para definir cuál tenemos. Tenemos aquí nuevamente la doble integral, menos 1 más 2y. Bien, tenemos los límites que están
o qué son estas funciones donde tenemos la variable independiente como x en ambos casos. Entonces aquí nos está dando una ecuación de y igual a x. Entonces vamos a poner primero la integral con respecto a y y posteriormente a x. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los límites con respecto, o la ecuación que presenta los límites es de y igual a x. Por eso vamos a ocupar estos límites. Tenemos que la función, o que el límite va de este punto a este punto y va así a lo largo de toda la región que queremos trabajar. Entonces tenemos como límite inferior esta curva, y esta curva es y igual a x cúbica. Entonces vamos de x cúbica y va a llegar a esta otra curva que tenemos arriba, que es x cuadrada. Muy bien. El otro límite es con respecto a x, va de este punto hasta este punto que corresponde a esta coordenada que está aquí presente. Entonces sería de 0 a 1 la segunda integral. Listo, ya planteamos ahí nuestros límites. Entonces hay que tener cuidado nada más con la asignación de esos límites con respecto a la región R con la que vamos a estar trabajando. Vamos a resolver entonces la primera integral, que es con respecto de y. Vamos a ponerla aquí. Tenemos que va a ser con respecto de y, es de x cúbica a x cuadrada. Resolviendo, recordamos que podemos aplicar el principio de linealidad, que es el poder separar ya sea las derivadas o integrales cuando los elementos que están dentro de esta integral están separados por una suma o una resta. Aquí tenemos este término que está separado por este otro término, entonces podemos representar dos integrales. Vamos a integrar primero a menos 1 con respecto a y, pues nos quedaría menos y. La otra parte de la integral la podemos hacer por separado. La integral de esto nos va a dar más y cuadrada. Desde x cúbica hasta x cuadrada. Entonces vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Superior menos inferior. Entonces tenemos menos x cuadrada más x cuadrada al cuadrado. Esto es la evaluación del límite superior menos límite inferior, que sería menos x cúbica más x cúbica al cuadrado. Eso nos va a dar lo siguiente: menos x cuadrada más x cuarta más x cúbica menos x sexta. Vamos ahora entonces a tomar esta resultado y representarla en la siguiente integral, que es la que vamos a resolver con respecto a x. Tenemos la integral de 0 a 1 del resultado que acabamos de obtener, más x cuadrada más x cuarta más x cúbica menos x sexta con respecto de x. Bien, vamos a resolver cada una como lo habíamos hecho anteriormente. Como están separados cada uno de los términos por un signo positivo o negativo, podemos hacer la integral de este, más la integral de este, más la integral de este, más la integral de ese. No nos causa problema porque no tiene un exponente. Si tuviera esta expresión un exponente, pues ahí sí tendremos que ocupar otra técnica de integración. Bien, vamos a resolver entonces. Sería menos x cúbica sobre 3 más x quinta sobre 5 más x cuarta sobre 4 menos x sexta, perdón, x séptima sobre 7. Sobre 7. Bien, aquí como ya resolvimos la integral, pues ya no, de hecho no es necesario aquí poner esto porque ya está la solución. Lo que sí hay que poner aquí es el límite en el cual se va a evaluar este resultado. Entonces vamos a evaluar límite superior menos inferior. Entonces tenemos menos 1 al cubo sobre 3 más 1 a la quinta
sobre 5 más 1 a la cuarta sobre 4 menos 1 a la séptima sobre 7 y esto menos el límite inferior que es 0. Entonces pues vamos a ponerlo, pero pues ya sabemos que nos va a dar 0 ahí, porque todos los términos tienen x, entonces todos hay que sustituirlos. Y aquí nada más por cuestión representativa, pero pues ya no pasa nada si omiten este caso. Obviamente va a haber ejemplos donde sí, a pesar de que evaluemos el 0, sí nos va a dar un resultado diferente a 0. Que es 0. Bien, entonces vamos a obtener menos un tercio más un quinto más un cuarto menos un séptimo. Y esto menos 0 que obtuvimos de esta parte. Esto nos va a dar un resultado de menos 0.026 unidades cuadradas. Bien, este es otro ejemplo del teorema de Green. Vamos a pasar al siguiente teorema para ir avanzando con respecto a esto de los teoremas de integración. Bien, aquí tenemos el teorema de Gauss. También es conocido como el teorema de la divergencia. En este caso se relaciona el flujo de un campo vectorial a través de una superficie cerrada con integral de su divergencia en el volumen delimitado por dicha superficie. Bien, al igual que las otras herramientas que hemos estado viendo en este tema de derivadas parciales y el operador Nabla, esto también tiene aplicación para el análisis de fluidos. En este caso, el teorema de Gauss nos permite analizar la cantidad de fluido que atraviesa por una superficie. Entonces, también es ocupado este teorema para resolver algunas cuestiones de electricidad y magnetismo, como en algún momento se encontraron a lo largo de su formación académica con respecto a estos temas que les comento. Entonces, obviamente para el área de mecánica, pues el impacto donde tienes con respecto a los fluidos. Bien, igual vamos a estar trabajando aquí con una integral de superficie a la cual hay que aplicarle de cierta forma un procedimiento para obtener lo que estamos buscando. En este caso, realmente lo que vamos a hacer es, tenemos una superficie, tomamos una sección y al igual que el teorema de Green, vamos a ocupar una región cerrada. Pero a diferencia del teorema de Green, vamos a determinar el volumen de esta proyección, de esta sección que se proyecta con respecto al plano que está aquí. Entonces vamos a calcular todo este volumen que está dentro de esta región. Obviamente puede haber o puede existir que la región base o la tapa inferior, por decirlo de alguna manera, puede estar no en esa superficie X y Y, sino que pueda tener alguna altura. Pero la idea es determinar el volumen que genera esa sección de la superficie o de esa proyección que tiene esa sección de la superficie. Aquí tenemos la expresión que vamos a estar utilizando. Vamos a ocupar un campo vectorial nuevamente. Y vamos a resolver un ejemplo que dice: evalúe la integral doble del campo vectorial por n. N en este caso representa un vector normal a la superficie, donde S es el cubo unitario definido por X mayor a 0 y menor a 1 y Y mayor a 0 y menor a 1 y Z mayor a 0 y menor a 1. Aquí tenemos el campo vectorial que está alrededor de esa superficie. Bien, para resolver este problema tenemos que aplicar obviamente el teorema de Gauss que dice lo siguiente. La integral doble de la superficie Fn de S, que es el teorema de Gauss el que nos pide que calculemos. Por eso estamos retomando esto, que es igual a la triple integral de la región D de la divergencia del campo vectorial
con respecto a la diferencial de volumen. Bien, vamos a dibujar aquí el cubo que nos está dando como referencia. Dice que x va de 0 a 1, y de 0 a 1, z de 0 a 1. Entonces, a partir de esto vamos a dibujar nuestro cubo. Listo, ahí está el cubo, ahí están los parámetros que vamos a estar utilizando. Muy bien, vamos a determinar, vamos a trabajar con esta parte. Vamos a determinar la divergencia del campo vectorial, que recordamos que va a ser, perdón, va a ser la diferencial de la derivada con respecto a x de esta parte sería xy más la derivada con respecto de y de esta parte más la derivada con respecto de z de esta parte. Eso, voy a cambiar el color. Eso nos va a dar lo siguiente. La divergencia del campo vectorial va a ser y más 2yz más 3z cuadrada. Aquí tenemos la divergencia de ese campo vectorial. Bien, entonces ya tenemos esta parte. Vamos a sustituir. Tenemos que el integral triple de la divergencia va a ser y más 2yz más 3z cuadrada de db. db aquí, al igual que en el teorema de Green, pues como estamos trabajando con volumen, db va a ser de x, de y, de z. Vamos a ponerla en ese orden, de x, de y, de z. Vamos a definir los límites. Primero hay que definir los límites con respecto a x, que sería de aquí para acá. Va de 0 a 1. Entonces tenemos que va de 0 a 1. Vamos ahora con la segunda integral, que es con respecto de y, que va de aquí para acá, o con respecto a este plano que queda de aquí para acá, como lo habíamos mencionado, que es de 0 a 1. Y vámonos con respecto a la última integral, que es z, que sería de aquí hacia este punto, o hasta este plano, que sería de 0 a 1. Entonces vamos a resolver la primera integral, que es con respecto de x. Entonces, esto, ¿cómo nos va a quedar? Perdón, aquí este cuadrado va aquí. Listo. Bien, ¿cómo nos va a quedar? Ya sabemos que podemos hacer la integral. Aquí notamos que este término esté elevado a algo. Por lo tanto, podemos hacer la integral de este, la integral de este, más la integral de este. Como resultado vamos a obtener xy más 2xyz más 3xz cuadrado. Esto evaluado de 0 a 1. Donde tengamos x vamos a poner límite superior e inferior. Vamos con límite superior. Va a quedar 1 por y más 2 por 1, 2 por y por z nos va a quedar 2yz más, aquí sustituimos el 1, 3 por 1, 3, por z cuadrada nos va a quedar 3z cuadrada. Bien, ahora vamos a evaluar el límite inferior. Pues aquí tenemos 0 por y más 2 por 0 por y por z más 3
por 0 por z cuadrada. Obviamente como todo está multiplicando por 0, pues es 0. Entonces ya tenemos aquí el primer resultado de la integral que resolvimos al inicio, que es con respecto a x. Vamos ahora con la segunda integral, que es con respecto de y. Tenemos este resultado que sería 2y más 2y z más 3z cuadrado con respecto de y. Esto nos va a quedar el siguiente resultado: y cuadrada sobre 2 más y cuadrada z más 3y z cuadrado evaluado de 0 a 1. Vamos a evaluar límite superior menos límite inferior. Límite superior tenemos un medio más z más 3z cuadrada menos tenemos y aquí va a ser 0, 0, 0, menos 0. Entonces ya tenemos el resultado de la segunda integral, que es esto. Voy a poner otra diapositiva para ocupar mejor el espacio. Vamos a determinar entonces la última integral, que es, voy a cambiar el color de la pluma, permítanme, listo. Ya tenemos que es la integral de 0 a 1 de 1 medio más z más 3z cuadrada, ahora esto con respecto a dz. Entonces vamos a obtener z sobre 2 más z cuadrada sobre 2 más z cúbica evaluado de 0 a 1. Evaluando esto nos va a dar lo siguiente. Límite superior nos va a dar un medio más un medio más 1. Entonces el resultado que vamos a obtener de esto, bueno, obviamente ya no evaluamos el límite inferior porque nos va a dar 0. Como aquí tenemos z, sustituimos por 0, 0 y 0, pues nos da el límite inferior 0. Ya el resultado de esto nos va a dar 2. Entonces ese va a ser el resultado de haber aplicado el teorema de Gauss en este ejercicio, que realmente pues tampoco genera tanto problema para este tipo de geometrías de cierta manera simétricas. Luego se vuelve un poquito más complejo cuando obviamente trabajamos con superficies complejas. Como les comentaba anteriormente, esto sirve principalmente para que tengan idea de este tipo de herramientas y en su momento que las vayan a utilizar, pues hay que profundizar más en algunos casos en específico o ver qué hacer cuando se presenta una condición en específico. Vamos a revisar ahora el teorema de Stokes. Dice este teorema que nos permite determinar la cantidad de flujo que pasa alrededor de una superficie, a diferencia de Gauss, que es la que pasa a través de la superficie, este pasa alrededor de la superficie. Nuevamente es una herramienta que nos va a permitir llevar a cabo un análisis con respecto a los fluidos en el área, con respecto al área de mecánica. Es una herramienta complementaria a todas las que hemos visto para determinar características en específico. Aquí tenemos las expresiones que vamos a estar utilizando. Básicamente pues es esta es la estructura del campo vectorial y cómo vamos a ir tomando en cuenta cada uno de los elementos de este campo vectorial. Bien, aquí tenemos un ejemplo que dice SAS, la parte del cilindro, z igual a 1 menos x cuadrado para x mayor a 0 y menor a 1, y mayor a menos 2 y menor a 2. Verifica el teorema de Stokes para el campo vectorial f igual a xyi más yzj más xzk. Suponga que s se orienta hacia arriba. Bien, ahí tenemos la figura. Vamos a utilizar la expresión de Stokes. Esta expresión de Stokes la voy a escribir aquí. Voy a escoger el color azul. Tenemos que es la integral cerrada de la curva campo vectorial con respecto a la diferencial de R. También podría ser la integral cerrada de la curva C
de f producto.t s o la doble integral con respecto a la superficie del rotacional del campo vectorial por n de s, que n recordamos si es el vector normal a la superficie. Entonces es un vector que está aquí normal con respecto a la curvatura, pues va a ser normal o formar 90 grados con respecto a esa superficie. Y vamos a utilizar esta para resolver o aplicar el teorema de Stokes y poder resolver el ejercicio. Vamos a calcular el rotacional del campo vectorial. Recordamos si el rotacional es la derivada de p con respecto a y menos la derivada de n con respecto a z en y menos la derivada de p con respecto a x menos la derivada de m con respecto a z más la derivada de n con respecto a x menos la derivada de m con respecto de y en k. Bien, este va a ser m, n y p. El término con i va a ser m, el término de j, n y el término correspondiente a k va a ser p. Entonces vamos a sustituir y a determinar el rotacional. Entonces tenemos que el rotacional del campo vectorial f va a ser la derivada con respecto de y de p, que sería xz, menos la derivada con respecto de z de n, que sería yz. En y, este pues no tiene y, pues de una vez lo hacemos 0 porque son constantes y no tiene y en ninguno de sus, o en la cercanía no tiene y ni multiplicando ni dividiendo. Vamos ahora con respecto de x del término p, que es xz, menos la derivada con respecto de z de xy en j. Aumenta, este se hace 0 porque no tiene z alrededor, este término sí tiene z. Vamos, más la derivada con respecto de x de n. N va a ser y z menos la derivada con respecto de y de m, que va a ser x y esto en la componente unitaria k. Este se hace 0 porque no contiene y. Entonces vamos a obtener que el rotacional del campo vectorial va a ser y en y menos z en j menos x en k. Y aquí tenemos el rotacional que nos va a permitir aplicar el teorema de Stokes para la solución de este ejercicio. Vamos a determinar ahora el vector normal n. Para poder calcular ese vector normal, pues tenemos la siguiente expresión: el gradiente de h sobre la magnitud del gradiente de h. ¿Pero quién es h? hx, y, z. Pues es esta función que contiene estas variables. Nosotros tenemos aquí esta función que representa la superficie del cilindro. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar esta expresión que representa la superficie para asignarla como h. Entonces tenemos z igual a 1 menos x cuadrada. Lo que vamos a hacer es tomar de esta expresión esta parte y la vamos a pasar para acá, por lo que nos va a quedar menos 1 más x cuadrada más z igual a 0. Entonces esto va a ser h. h, x, y, z va a ser igual a menos 1 más x cuadrada más z. Entonces ya podemos sacar el gradiente de este término. El gradiente de h va a ser, recordamos si es la derivada con respecto de x de, bueno, en este caso sería, en lugar de f va a ser h. Ahí está, h
más la derivada con respecto de x de h más, aquí vamos a utilizar las componentes unitarias, aquí es con respecto de y, aquí con respecto de z y h con la componente k. Entonces vamos a resolverlo. Tenemos aquí que la derivada con respecto de x de menos 1 más x cuadrada más z, este es una constante y esta es una constante, se hace 0. Vamos con el otro término ahora con respecto de y, va a ser menos 1 más x cuadrada más z, pues va a ser 0 todo porque no hay en ninguna parte y. Aquí más con respecto de z de menos 1 más x cuadrada más z, pues este y este se van a hacer 0. Entonces vamos a ver en otra diapositiva donde tengamos espacio que nos queda ya llevar a cabo esta operación. Resolviendo la derivada anterior nos va a quedar que el gradiente de h va a ser igual a 2x en y más 1 en k, o k solamente en j vimos que nos daba 0. Ahora hay que sacar la magnitud. La magnitud de esto pues es obviamente la raíz cuadrada y elevar al cuadrado cada uno de los términos. Tenemos 2x al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos va a quedar como raíz de 4x cuadrado más 1. Esto va a ser la magnitud del gradiente de h. Ya haciendo la sustitución del vector normal, vamos a obtener 2xy más k entre la raíz de 4x cuadrada más 1. Ya podemos sustituir la integral que tenemos aquí, que es la integral doble de la región S o de la superficie S. Voy a poner la fórmula rotacional de f producto punto con respecto a la superficie. Entonces vamos a tener que el rotacional que obtuvimos en el paso anterior va a ser menos y en i menos zj menos x en k. Producto punto n, que en este caso es 2x y más k entre la raíz de 4x cuadrada más 1. Bien, vamos a desarrollar esto. Este término por este, j no tiene, y este término por el correspondiente de k. Entonces nos va a quedar s, este menos por este más, nos queda menos 2xy menos x sobre la raíz, aquí me faltó la diferencial de superficie, 4x cuadrado más 1 por la diferencial de superficie. Bien, tenemos una consideración aquí, tenemos que ds, a la diferencial de la superficie, es igual a 1 más la integral, perdón, más la derivada de g, o vamos a ponerlo mejor aquí, de z con respecto a x más la derivada de z con respecto a y. Cada uno de estos términos va a ir elevado al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado, y va a ser por la diferencial de área. Bien, vamos entonces a llevar a cabo eso. Tenemos que z es igual a 1 menos x cuadrado, esto ya no nos da el ejercicio,
la derivada con respecto de x de 1 menos x cuadrada pues va a ser menos 2x. La derivada con respecto de y de esta función z o de esta superficie z, pues es claro que nos va a dar 0. Entonces vamos a sustituir este término aquí, el otro pues nos da 0, pues no lo colocamos. Entonces tenemos que la diferencial de la superficie es igual a 1 menos, más menos 2x al cuadrado por la diferencial de área. Resolviendo esto nos va a quedar la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrada por la diferencial de área. Vamos a sustituir esta ds en esta parte, más bien en esta parte de la expresión, y nos va a quedar lo siguiente: integral doble de menos 2xy menos x sobre la raíz de 4x cuadrado más 1 por ds, pero ds quedamos que lo vamos a sustituir por este término que es la raíz cuadrada de 1 más 4x cuadrada de a. Observamos si este es exactamente igual a este, simplemente hay que cambiar de posición los términos, pero es lo mismo, simplificamos este con este y nos va a quedar integral de menos 2xy menos x por dA. Esta herramienta se utiliza mucho en ejercicios de este tipo, donde se ve involucrado el diferencial de la superficie. Entonces vamos a ponerlo, lo quise mostrar aquí para que recuerden esa herramienta y puedan resolver otros tipos de ejercicio. Y vamos a colocar los límites. Tenemos la figura. Voy a poner otra diapositiva para poner la figura y seguir con la solución del ejercicio. Ya tenemos aquí la integral y vamos a ver la figura para poner los límites. Y aquí tenemos la figura, vamos a escribir la integral. Nos quedamos la integral doble de menos 2xy menos x diferencial de área. Bien, esta diferencial de área, pues ya habíamos visto que puede ser diferencial de x por diferencial de y. Aquí depende también cómo vamos a colocar los límites. Aquí no genera tanto problema porque tenemos que los límites van desde valores numéricos, menos 2 a 2 y de 0 a 1. Entonces no nos genera mayor problema. Aquí sí es indiferente, porque como vamos a manejar valores numéricos para mostrar esos límites, no nos genera tanto problema como lo pudiera ser en los casos anteriores donde teníamos que esos límites eran funciones. Ahí sí tendríamos que cambiar las variables independientes, pero en este caso, como son límites numéricos, pues no tenemos mayor problema. Vamos a poner xy. Entonces vamos a poner que la integral de menos 2xy menos x de x de y. Entonces aquí tenemos la primera integral, vamos a poner los límites con respecto a x. La función va de aquí para acá, que sería con respecto a esto de 0 a 1. Aquí llegamos a 1, entonces sería de 0 a 1. La siguiente integral, que es con respecto de y, va a ir desde este punto hasta este otro punto, que sería desde menos 2 a 2, como lo tenemos aquí. De menos 2 a 2 vamos a resolver la primera integral. Una integral de menos 2xy menos x de x. En este caso ya voy a resolver. Quedaría menos x cuadradas y menos x cuadrada sobre 2 evaluado de 0 a 1. Aquí está, listo, de 0 a 1. Vamos a evaluar el límite superior menos límite inferior. Tenemos menos 1 al cuadrado por y menos 1 al cuadrado sobre 2 menos límite inferior, que pues va a ser 0. Vamos a tener menos 1, menos 1 o menos y
Ya simplificando S1, vamos a tener menos y menos 1/2. Bien, vamos ahora con la siguiente integral, que es con respecto de y. Tenemos la integral de menos 2 a 2 de menos y menos 1/2 con respecto de y. Entonces vamos a obtener menos y cuadrada sobre 2 menos y sobre 2 evaluado de menos 2 a 2. Vamos a sustituir. Tenemos entonces el límite superior va a ser menos 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 sobre 2 menos límite inferior. En este caso pues no es 0, entonces sí es forzoso representar la operación de este límite inferior. Desarrollando los términos que tenemos ahí, nos va a quedar menos 4 medios, que sería 2, menos 2, menos 1, menos, sería 4 menos 2, más 1. Entonces nos va a quedar menos 3 más 1 igual a menos 2. Y ese sería el resultado aplicando el teorema de Stokes para este tipo de casos. Bien, si tienen alguna duda o comentario me lo hacen saber. Saludos.